Muy buen día, sean bienvenidos al video de esta semana. En esta ocasión vamos a hablar acerca del tema proyecciones axonométricas, pero del tipo trimétricas. Primero vamos a ver la definición de una proyección trimétrica. Dice que la proyección trimétrica es una proyección axonométrica para representar volúmenes, en la cual el objeto tridimensional se encuentra inclinado con respecto al plano del cuadro, de forma que sus tres ejes principales experimentan reducciones diferentes. Entonces, según esta definición, la proyección trimétrica es otro tipo de proyección axonométrica, tal y como lo vimos la semana pasada con lo que es la proyección dimétrica. Entonces, se utiliza para representar volúmenes, en la cual el objeto tridimensional se encuentra inclinado con respecto al plano del cuadro. Acá nos habla de tridimensional, ¿por qué? Porque también utilizamos lo que son los tres ejes para representar las tres magnitudes principales de un objeto. ¿Cuáles son esas tres magnitudes? Tenemos lo que es la altura, que se representa con el eje Z. Tenemos lo que es también la profundidad con el eje X y también la longitud con el eje Y. Pero la diferencia es que acá vamos a experimentar reducciones diferentes para cada uno de estos tres ejes y los vamos a ver a continuación. Ahora vamos a ver unos ejemplos de proyección trimétrica, porque pues tenemos acá varios tipos, pero la característica principal es que sus tres ejes están separados por tres ángulos distintos, a diferencia del que vimos la semana pasada, que era con el dimétrico, que teníamos dos iguales y uno distinto. En este caso tenemos los tres de ángulos distintos. Vemos acá el primer ejemplo, donde tenemos lo que es los tres ejes del Z e Y separados por 120 grados, del Z al X por 100 grados y del X al Y separados por 140 grados. El resultado de esta proyección, si lo representáramos dentro de un cubo, sería el siguiente. Vamos a ver a continuación el otro tipo. Tenemos acá otro tipo de proyección trimétrica, en donde tenemos también tres ángulos diferentes. Tenemos de entre el eje Z y el Y 100 grados, entre el eje Z y X 140 grados y dentro del eje X e Y 120 grados. Y el resultado debería ser tal y como lo observamos acá en este cubo. Ahora vamos a ver el siguiente. Acá tenemos también lo que son ángulos distintos entre cada uno de los ejes. Por ejemplo, entre el eje Z e Y tenemos 140. Entre el eje Z y X tenemos 120. Entre el eje X e Y tenemos 100 grados. Y el resultado final tendría que ser tal y como lo observamos en este cubo. Vamos a ver el otro tipo. Acá tenemos el otro tipo, en donde tenemos ángulos distintos. Tenemos entre el eje Z e Y 100 grados. Dentro del eje Z y X tenemos 120. Y dentro del eje X e Y tenemos 140 grados. Y nuestro resultado, si nosotros proyectamos un cubo con estos tres ejes, nos debería de quedar de esta forma. El siguiente tenemos ángulos entre el Z e Y 140 grados. Entre los ejes Z y X 100 grados. Dentro de los ejes X e Y tenemos lo que son 120 grados. Y el resultado, si nosotros proyectamos un cubo, debería ser el que se muestra a continuación. Ahora vamos con el siguiente. Tenemos un ángulo de separación entre el eje Z e Y de 120. Entre el eje Z y X tenemos 140. Y entre el eje X e Y tenemos 100 grados. Todos los ángulos son diferentes y en dos de los ejes se aplica un coeficiente de reducción. Para el eje X le vamos a aplicar únicamente lo que es el 90% de su tamaño original. Para el eje Y se le aplica el 70% y para el eje Z en verdadera magnitud. Para el cálculo de las dimensiones debemos aplicar regla de 3 y representarlas en un triedro. Entonces, quiere decir que al eje X y al eje Y le vamos a aplicar un coeficiente de reducción. Vamos a reducir su tamaño original.
El único que conserva su verdadera magnitud va a ser el eje Z. A continuación les voy a mostrar cómo hacer el cálculo de las dimensiones aplicando lo que es la regla de 3. Si observamos este ejemplo, el eje Y se aplica únicamente el 70% de su medida original. El eje X también se aplica únicamente el 90% de su medida original. Para hacer estos cálculos aplicamos la regla de 3. Entonces, según este ejemplo tenemos un cubo de 2 por 2. Acá vemos que tenemos la vista superior o la planta, 2 centímetros por 2 centímetros. Quiere decir que todos los lados van a tener esa misma magnitud. Tenemos acá en este caso 120 de este lado, 100 grados de este lado y 140 de este lado. Para el eje Y, para aplicar la regla de 3 hacemos lo siguiente. 2 centímetros es igual al 100% o representa el 100% de la magnitud. Pero nosotros queremos saber qué cantidad en centímetros tenemos que aplicar al 70%. Entonces, aplicamos esta operación. Vamos a multiplicar 70 por 2, acá lo hacemos como que si fuera en X, o sea, el 70 lo multiplicamos por el 2 y luego lo dividimos entre 100. Entonces, 2 por 70, 140. Dividimos en 140 entre 100, nos da un resultado de 1.40 centímetros. Quiere decir que para el eje Y vamos a aplicar 1.140 centímetros, que es lo que tenemos en esta parte o en este lado de nuestro cubo. Quiere decir que todas las líneas que van en paralelo al eje Y le vamos a aplicar 1.40 centímetros, o sea, en este punto y también en este punto. Ahora para el eje X tenemos que 2 centímetros van a representar el 100% de la longitud, pero nosotros le vamos a aplicar un coeficiente de reducción de 90%. Entonces, 2 centímetros son el 100%, entonces queremos saber la longitud de solamente el 90%. Entonces vamos a aplicar la misma operación. 90 por 2, recuerden que es una operación en X. 2 por 90 y los vamos a dividir entre 100. 2 por 90 son 180. Dividimos 180 entre 100 y nos da un total de 1.80 centímetros. Entonces, esta medida es la que vamos a aplicar a las líneas que van hacia el eje X. Entonces, en este caso acá tenemos 1.80. También vamos a aplicarle 1.80 acá. Y acá también vamos a aplicarle 1.80. Al eje Z se le aplica su medida original de 2 centímetros. Quiere decir, a la altura le vamos a aplicar los 2 centímetros completos. A continuación les voy a mostrar un ejemplo de cómo elaborar un cubo en proyección axonométrica trimétrica. Para ello vamos a realizar el mismo ejemplo anterior. Lo primero que vamos a realizar es una línea horizontal de 15 centímetros, marcando el centro de nuestra línea. Con nuestro transportador vamos a ubicar en el centro, en el punto que marcamos en nuestra línea horizontal. Y vamos a marcar ahora nuestros puntos de referencia para trazar nuestros 3 ejes. Primero en el ángulo 0 para el eje Z. Luego en el ángulo 100 para nuestro eje X. Luego sumamos 140 grados que serían hasta el 240. Si ustedes no tienen su transportador así como el que yo tengo, únicamente lo que pueden realizar es girar su transportador de esta forma. Comienza desde el 0 y marcan hasta 140. Luego pues giran nuevamente su transportador, lo ubican en el último punto que sería 140 y verifican que exista un ángulo de 120 grados. Y con eso ya tienen ustedes sus 3 puntos de referencia. Ahora, con su regla van a marcar aproximadamente unos 5 centímetros de longitud para cada línea, desde el centro hacia los puntos que marcaron.
Esto es para formar nuestros tres ejes. Nuestro eje Z, nuestro eje Y y nuestro eje X. Al eje Y le vamos a aplicar únicamente el 70% de la medida original y al eje X el 90%. Tenemos ángulos de 100, 140 y 120 grados. Recuerden que el cubo que estamos tratando de formar es de 2 por 2 centímetros. Ahora vamos a hacer el cálculo de la longitud que le vamos a aplicar al eje Y, que es el 70%. Únicamente tomamos 2, lo multiplicamos por 70 y lo dividimos entre 100. Y esto nos da un resultado de 1.40 centímetros, que es lo que le vamos a aplicar a todas las líneas que van hacia el eje X. Tomamos nuestra regla, colocamos nuestro punto de referencia hasta 1.4 centímetros. Ahora vamos a hacer lo mismo con el eje X, únicamente cambiando el valor, que sería 90 grados. 2 se representa 100% y queremos saber lo que es la longitud que le vamos a aplicar. Aplicamos la fórmula 2 por 90, 180. 180 entre 100, 1.80. Esa es la medida que le vamos a aplicar con nuestra regla. 1 centímetro con 8 milímetros. Colocamos entonces nuestra regla y marcamos el punto y colocamos en el eje Z. Recuerden que no va ningún coeficiente de reducción, por lo tanto marcamos los 2 centímetros completitos. Ahora vamos a marcar lo que son líneas hacia el eje Z en los puntos que marcamos hacia arriba. Recuerden que en el eje Z marcamos los 2 centímetros completos. Ahora marcamos desde este punto hacia el eje X la medida correspondiente, que es 1.8. La línea que corresponde hacia el eje Y es de 1.4, entonces marcamos con una medida de 1.4. Hacia el eje Z son 2 centímetros, por lo tanto marcamos en nuestro nuevo punto 2 centímetros hacia arriba. Ahora vamos a unir los puntos de la parte de arriba. De esta forma terminamos nuestro cubo en sistema trimétrico. Actividad. En un formato realiza el ejemplo visto en este video, pero ustedes lo van a realizar con un cubo de 4 por 4 centímetros. Entonces, en lugar de aplicar 2 centímetros, ustedes lo aplican 4 centímetros. Eso sería todo por esta semana y nos vemos en la próxima. Recuerda que también puedes hacer la descarga de la aplicación Programas de Aulas Técnicas y Tecnológicas. Búscala en Google Play como ATT o también copiando el siguiente link a tu navegador. También si posees una aplicación de escáner de códigos QR, también puedes escanear el siguiente código para poder hacer la descarga directamente a tu dispositivo. En la aplicación encontrarás este mismo video, así como todos los videos anteriores y también contenido de apoyo para tu curso.